Brahim, Bellingham, digamos un centro del campo muy pelotero, ¿no? Muy jugón, muy rápido al mismo tiempo, muy de buscar esos segundos balones en ese rechace que tanto decía Carlo Ancelotti en la rueda de prensa, diciendo quizá no hay que buscar salir con el balón desde campo propio en la jugada ante un equipo que te presiona muy arriba, por lo que decíamos antes, va a ser un partido de campo estrecho, campo pequeño, campo reducido, presión arriba. El equipo de Íñigo es muy de Iraola también, de buscar al rival en campo propio, y entonces muy de Athletic en San Mamés, muy de Liverpool en Anfield. Y por tanto quiere también que se vaya. El caso de Ceballos también, que juega de titular y hoy pues le da rotación también. Es decir, dentro de lo que puede, que no es todo lo que le gustaría seguramente, pero sí le permite la situación hacer rotaciones que de alguna forma sirvan de cortafuego a las lesiones. No vamos a arriesgar mucho a jugadores, no vamos a meterles una carga excesiva. El miércoles es la final de la Intercontinental. Y efectivamente, porque si no, vas con jugadores ya sobrecargados a eso y vuelven a aparecer lesiones. Con lo cual, Ancelotti creo que maneja los efectivos que tiene de una forma muy inteligente para romper ese círculo vicioso de las lesiones, ¿no? Porque la cuestión no está ahora mismo para jugar, porque además al Madrid le ha costado coger velocidad de crucero esta temporada, y ahora que empieza a encontrarlo, desde luego no es el momento de que otra vez las lesiones te vuelvan a estropear tu planteamiento, ¿no? Sobre todo porque se te acaba de romper Mbappé, tienes a otra bala como Vinicius y no vas a perder a la segunda bala, porque entonces te queda ya sin una munición en ese sentido muy parecida, porque Mbappé y Vinicius sí que te irían el mismo tipo de desmarque, ¿no? Hay varios jugadores, mientras vemos la salida del equipo de la Ciudad Real Madrid, 7 y 10 de la tarde, vamos a Vallecas con Corredera y con Cabrera. Hay varios jugadores que no estuvieron de titular o no salieron de titular el otro día en Bérgamo: Güler, Modric y Rodrigo, que hoy sí parten de inicio. Sí, Álvaro, y eso es lo positivo, que te pones a mirar la plantilla del Real Madrid y lo bueno es que el míster Carlo Ancelotti tiene infinidad de opciones. De hecho, nos estábamos analizando el 11 aquí ahora mismo con Cabrera y decíamos, es que es un equipo perfecto, es un equipo ideal, con el centro del campo, con la rapidez que va a tener arriba por las bandas, tanto con Brahim como por Rodrigo, que puede encarar a los costados, la movilidad, la cantidad de opciones que va a tener el sistema con el que sale hoy el míster en Vallecas, ante un Rayo muy rápido por las bandas, como hemos dicho también antes en la anterior conexión. Por lo tanto, no sé qué te parece a ti el 11, Cabrera, pero desde luego es un 11 titularísimo. Titularísimo, un 11 de garantías. Es que cualquier 11 que pueda sacar Ancelotti es un 11 de muchísimo nivel. Me gusta mucho el centro del campo. Creo que la apuesta por jugadores que tengan la pelota, que tengan esa personalidad, como Modric, como Arda Güler, es importante hoy, porque es verdad que el Rayo no hace hombre a hombre como hacía el Atalanta, pero sí es cierto que presiona muy arriba. Sí. Si tú tienes jugadores como Modric o como Güler que se la aguantan, que le dan continuidad al juego, puede salir esa presión para luego surtir de balones a los delanteros. También, por supuesto, con Bellingham, que vendrá muchas veces a recibir, que es otro de los jugadores que tiene esa personalidad y esa calidad técnica para poder llevar la manija y poder salir de esa presión adelantada del Rayo Vallecano con un regate, como hacía también, por ejemplo, veíamos que Brahim y Vinicius en el partido contra el Atalanta venían mucho a recibir, porque son jugadores que se pueden girar. Claro. Tienen cambio de ritmo, tienen calidad para sobrepasar a esa marca, y Bellingham también es uno de ellos. No va a haber uno contra uno como con el Atalanta, pero sí esa presión adelantada con jugadores técnicamente buenos en el centro del campo, como los que tiene hoy el Real Madrid, va a ser clave para poder llevar el partido hacia donde quiera Ancelotti. Y sobre todo la presencia de esos 4 jugadores en el centro del campo y la presencia tanto de Brahim como de Rodrigo arriba, porque también hay que reconocer que el Rayo, se vio el partido ante el Valencia, defiende con 4 teóricamente, pero luego siempre acumula 1, incluso 2 futbolistas plantando una línea de 5 o 6 a la hora de cuando toca defender. Sí, bueno, importante también las llegadas de segunda línea de Modric, del propio Arda Güler, de Bellingham, que siempre va a llegar, con Brahim y con Rodrigo, que tienen que atacar los costados también de los centrales, los jugadores muy rápidos, los jugadores de ataque, como hacía muchas veces Toni Kroos o Luka Modric. Ahora es Bellingham, que es, no estoy en la estadística de la asistencia, no estoy en la estadística del gol, pero estoy en la jugada. Ese es Jude Bellingham, que siempre está o presionando o colocándose, bueno, o ayudando a defender, ¿no? Exacto, ayudando a defender, participa, es omnipresente Bellingham, y es incluso para mí mejor jugador este año de lo que fue el año pasado, y el año, desde luego, el año pasado fue por los números aclamado por todo el mundo, pero es que este año para mí es más completo todavía, más decisivo para el equipo. Mejor jugador, nombrado mejor jugador de noviembre, llega el Real Madrid al estadio de Vallecas. El trabajo de Bellingham es indudable, el esfuerzo, la calidad, el talento. El otro día el gol que marca frente al Atalanta, ese gesto técnico de cadera, de hombro para llevarse al central del Atalanta, o el pase, por ejemplo, que le mete a Güler el otro día contra el Girona. Es decir, da igual, cada gesto, cada detalle, cada
es todo calidad ese chico. Es fútbol. Es todo calidad y es todo sacrificio por el equipo, las dos cosas, porque el día que a lo mejor no está tan afortunado, diríamos, de cara a la portería contraria o de cara al espectáculo, de cara a la construcción del juego, desde luego nadie le puede reprochar que se deja hasta la última gota de sudor en el campo. Y eso también hace que tenga a la afición metida en el bolsillo, porque es un jugador que es que absolutamente encarna los valores del Real Madrid también en eso, en no rendirse nunca, en luchar hasta el último suspiro, en no bajar los brazos, etcétera, ¿no? Es un jugador brutal, monumental, pero es que además, bueno, es que Bellingham, según avanza la temporada, va estando mejor. Y donde tenemos que ver al Bellingham, pues es en ese último tercio de temporada donde nos estamos jugando ya todo. Ahí es donde tiene que aparecer el Bellingham top, que ya estamos empezando a ver esta temporada, pero que estoy seguro que irá creciendo como está creciendo el equipo en paralelo, ¿no? Porque cuando las cosas no salen es difícil también brillar individualmente, ¿no? El fútbol es un poco también, bueno, un poco no, es un juego de equipo, colectivo, y si el colectivo le cuesta un poco, pues es lógico que las individualidades también se resientan en ese sentido, pero estamos viendo un Bellingham, yo coincido contigo, más completo, con más peso todavía específico dentro del equipo, todavía que el año pasado, donde eclosionó brutalmente, ¿no? Se tiene que multiplicar, ¿no? Es un jugador que ahora mismo tiene que aparecer por demasiadas zonas en el campo, tanto defensivas como ofensivamente, y yo creo que ahí, evidentemente, el año pasado se inventó una posición para él Carlo Ancelotti, el equipo jugaba para él, estaban luego los desmarques de Vinicius, evidentemente, que también le abrían mucho campo, atraía con su magnetismo, ¿no? Y lo que hacía era aspirar muchos jugadores, hasta 2 y 3 jugadores en la banda izquierda, y eso despejaba mucho el camino en la zona central para esos pasillos interiores que también aprovechaba el propio Valverde y también Bellingham, ¿no? Este año la cosa cambia, ha aparecido Mbappé, sigue Vinicius, Rodrigo también quiere decir la suya por el otro lado, y evidentemente el papel de Bellingham defensivamente hablando tiene que ser otro, y ahí lógicamente llega por otros derroteros y por otros lugares y otras zonas de influencia y otros canales al gol, pero sin embargo es mucho más influyente en el juego de equipo y en armar al conjunto como quiere Carlo Ancelotti. Le pide otras cosas y también el equipo demanda otras cosas. Creo que es más, el paraguas de Bellingham cubre más área que la temporada pasada. Provoca ese efecto contagio en los compañeros de si él va a presionar o cómo corre, si él lucha esos balones, ayudando al equipo en el centro del campo a defender, a estar unidos. O sea, si Bellingham corre, el resto se mueve también, ¿eh? Sí, es un poco lo que ha pasado con Fede Valverde. Valverde en la temporada pasada era más especialista, tenía esa zancada poderosa, larga, era más cartero, más en conducción, llevaba y transportaba el balón de un lugar a otro, defensivamente, que vamos a decir del uruguayo, pero evidentemente ahora, en ausencia de Toni Kroos, tanto Bellingham como Fede Valverde tienen que, y también evidentemente que el rol de Luka Modric, que ha jugado 16 partidos pero solo 6 como titular, evidentemente todo ese peso específico en la zona ancha y en 3/4 de cancha lo están utilizando sobre todo Bellingham y Valverde. Y hay dos jugadores, Güler y Brahim, dos jugadores que son el perfil de aprovecho mis minutos de maravilla, porque cada vez que el míster les pone de titular, mira el otro día Güler, el gol que marcó frente al Girona, o Brahim el trabajazo también en los últimos partidos, ¿no? Sí, bueno, no creo que se les pueda comparar demasiado en cuanto a, diríamos, a veteranía y experiencia, ¿no? Claro. O sea, hablamos de jugadores de distinto perfil en ese sentido, claro. O sea, Brahim es un jugador mucho más consolidado, ¿no? Como futbolista ya, y yo creo que no sorprende absolutamente a nadie, porque le hemos visto lo que hizo, bueno, cuando se fue a Italia y desde que ha vuelto de Italia al Real Madrid, ¿no? Es un jugador, desde luego, explosivo, de esos que cambian los partidos, de esos que te revolucionan un partido en una jugada, un jugador con una calidad tremenda. Es dificilísimo quitarle el balón de los pies, tremendo, ¿no? Es un jugador desequilibrante absolutamente. Y Güler es un jugador muchísimo más joven, que aunque tiene, creo que prácticamente la misma edad que Bellingham, pero diríamos que el grado de madurez es distinto, ¿no? Cada persona es como es, y este jugador es mucho más joven y se le nota en ese sentido que es un jugador que está, diríamos, todavía evolucionando. Pero es un jugador de esos que enamora verle jugar, ¿no? Y que el público lo pide con mucha ansiedad, y yo creo que Ancelotti lo está dosificando bien, porque es un jugador
no es Bellingham. Quiero decir, no es Bellingham en cuanto a madurez futbolística. Y cada uno tiene su momento, ¿no? Y tiene mucho tiempo por delante Güler para saber dosificarle, no darle a lo mejor la responsabilidad de un equipo como el Real Madrid, sino írsela dosificando para que él pues cada vez crezca más como futbolista, ¿no? Creo que son casos muy diferentes el de Brahim y el de Güler, ambos muy espectaculares, ambos de esos jugadores que la grada siempre quiere verlos en el campo por el espectáculo, ¿no? que dan, pero creo que están en distintos momentos futbolísticamente. ¿Veis ahora mismo a Bellingham? Bueno, desde que salían de la ciudad Real Madrid con chándal nuevo, el Real Madrid, esta nueva colección de Adidas y el Real Madrid que lanzan, ¿no? Que se llama VRCT, la colección. Toque universitario. Sí, toque universitario americano, ¿no? Toque, bueno, eso es una beisbolera de toda la vida, sí, ¿no? Sí, la parte de arriba, la chaqueta es una beisbolera, ese toque de universidad, iba a decir americana, pero ya universidad también española puede ser. Con las iniciales bien marcadas, seguramente me atrevería a decir desde aquí que tiene hasta el tacto tipo toalla, ¿no? Y además luego con el... Sí, así como rugosito, ¿no? Rugosito, y luego además ahí vemos en la pierna, 1902, ¿no? El año de fundación del club. Toque vintage. Toque vintage. Me da la impresión de que este chándal va a estar en muchas cartas a los Reyes Magos este año. Fíjate, el logo de la firma deportiva también toque retro, porque es el logo antiguo de la firma deportiva. Sí, y estoy con Benjamín, porque es muy ponible. Sí, es muy son chulo. todos ponibles, pero digo, hay mucho que es muy deportivo, que dices, para hacer deporte, y esta perfectamente puedes ir así por la calle. Totalmente. ¿no? En nuestro caso, que somos gente elegante americana. Con playeras de color blanco, como las lleva Bellingham, Próximo día Esteba, aparece aquí. Si vienes el miércoles de la final, te vienes con el chándal puesto. Estaría muy gracioso Esteba aquí vestido con el chándal, con las zapatillas blancas. Tremendo. Bueno, a ver, también te digo una cosa, a Bellingham lo que le pongas, ¿eh? Bueno, es que, claro, estás hablando... Sí, a mí me quedaría un poco peor, hay que decirlo. Me quedaría un poquito peor el chándal, ¿no? Sí, las cosas como son. Pues mira, Benjamín, también un chándal para Benjamín, pídeselo a los Reyes, hombre. Se lo pediré, no te quepa duda. La carta de los Reyes Magos, que ya está al caer en próximos días. Bueno, parecía, el día de Reyes teníamos partido, así